Hemos llegado al momento en el que reflexionamos directamente sobre el pastoreo de Jesucristo a su rebaño, que es la iglesia. Pero hagamos una introducción. Al faraón que les pregunta cuál era su trabajo, los hermanos de José le responden: tus siervos son pastores de ovejas, lo mismo nuestros padres. Eso está en Génesis 47:3. Eran pastores los patriarcas. Moisés ha estado cuidando los rebaños y David fue llamado cuando entre pastizales iba detrás de las ovejas. En el antiguo Oriente, pues el soberano que cuidaba de su pueblo era imaginado como un pastor. En las inscripciones mesopotámicas, apacentar era usado comúnmente en sentido de gobernar. El faraón era llamado pastor de todas las gentes, pastor que cuida de sus súbditos, y como símbolo de su poder llevaba en su mano un bastón en forma de cayado. En Israel, esta imagen del pastor se aplica a los jefes militares y políticos y también a Dios. Es conmovedora la invocación: Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como un rebaño. Salmo 82. Y es deliciosa la sensación de seguridad que comunica el célebre canto: el Señor es mi pastor, nada me falta. Salmo 23:1. Sorprende, sin embargo, que en ningún texto del Antiguo Testamento el rey en funciones sea designado como pastor. Este título estaba reservado para un único rey, el futuro Mesías, descendiente de David. Después de haber pronunciado palabras severas de condena contra los soberanos que han llevado el pueblo a la ruina, el Señor promete asumir él mismo el oficio de pastor, congregar el rebaño disperso, de conducirlo a los pastizales, y anuncia: le daré un pastor único que las pastoree. Yo, el Señor, seré su Dios y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Así que la profecía se ha cumplido en Jesús, el buen pastor. Abordamos directamente el Evangelio. Estamos en el el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículos 1 al 10. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: les aseguro, el que no entra por la puerta al corral de las ovejas, sino saltando por otra parte, es un ladrón y asaltante. El que entra por la puerta es el pastor del rebaño. El cuidador le abre, las ovejas oyen su voz, él llama a las suyas por su nombre y las saca. Cuando ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas y ellas le siguen porque reconocen su voz. A un extraño no le siguen, sino que escapan de él porque no reconocen la voz de los extraños. Esta es la parábola que Jesús les propuso, pero ellos no entendieron a qué se refería. Entonces les habló otra vez: les aseguro que yo soy la puerta del rebaño. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destrozar. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hasta aquí el relato del Evangelio. El cuarto domingo de Pascua es conocido como el domingo del Buen Pastor, porque en cada uno de los 3 años del ciclo litúrgico viene propuesto un pasaje del capítulo 10 del Evangelio según San Juan.
Hoy viene presentada la primera parte de este capítulo, donde el tema de Jesús, el buen pastor, no viene desarrollado, sino solamente mencionado. La imagen central, en efecto, es el de la puerta. A esta imagen se añaden otras: el recinto, los ladrones, los bandidos, el guardián, los extraños. ¿Quiénes son? ¿Qué representan? ¿Cuál es el significado de la comparación? Introduzcamos una nota explicativa sobre los usos y costumbres de los pastores de Palestina. El redil era un recinto rodeado de un muro de piedra sobre el que se colocaban haces de espinas o se dejaban crecer cardos espinosos para impedir que las ovejas salieran y que los ladrones entraran. El redil podía construirse delante de una casa o bien en campo abierto, en la ladera de una montaña. En este caso era utilizado generalmente por varios pastores que recogían allí sus ovejas durante la noche. Uno de ellos hacía la guardia mientras los otros dormían. Decir, como hace Lucas en el relato del nacimiento de Jesús, que quien montaba la guardia velaba o vigilaba, no es del todo exacto. En realidad, armado de un bastón, se situaba delante de la entrada del redil, se acurrucaba y en esta posición, obstaculizando el acceso, se convertía él mismo en puerta. Generalmente dormitaba, pero su presencia era suficiente para disuadir a los predadores de acercarse al redil e impedir a los lobos entrar en el recinto. Solo podía acercarse a las ovejas aquel a quien el pastor de guardia dejaba pasar. Por la mañana, cuando cada pastor se acercaba a la entrada, las ovejas reconocían inmediatamente el paso y la voz, se alzaban y lo seguían, seguras de ser conducidas a pastizales de hierbas frescas y a oasis de aguas puras y abundantes. Lo seguían porque se sentían amadas y protegidas. El pastor nunca las había traicionado ni desilusionado. Partiendo de esta experiencia de vida de su pueblo, Jesús compone una parábola que no es inmediatamente clara. En ella se acumulan y yuxtaponen imágenes enigmáticas incluso para los mismos judíos. Comencemos por dividir las partes. En la primera parte, pues versículos 1 al 6, viene introducida la figura del verdadero pastor. El comienzo del relato es más bien duro y provocativo. Contiene misteriosas alusiones a peligros, enemigos, agresores. El que no entra por la puerta del corral de las ovejas, sino saltando por otra parte, dice, es un ladrón y un asaltante. A continuación entra en la escena el pastor verdadero. La característica que lo distingue es la ternura. Conoce a sus ovejas por su nombre y las va llamando una a una. Para Jesús no existen las masas anónimas. Él se interesa por cada uno de sus discípulos, lleva la cuenta de las cualidades y debilidades de cada uno, contempla alegre los cabritos que, jóvenes y ágiles, saltan y corren delante de todos, pero su solicitud y sus cuidados son para los más débiles del rebaño. Por eso dice, toma en brazo a los corderos y hace recostar a las madres. Comprende sus dificultades, no fuerza a los tiempos, no impone ritmos insostenibles, evalúa las condiciones de cada uno, ayuda y respeta. En contraposición a este pastor aparecen los ladrones, bandidos, quienes son, ¿cómo reconocerlos? Pero ¿a quién se refiere Jesús? No faltaban pastores en su tiempo.
estaban los jefes religiosos y políticos que se tenían por guías comprometidos para el bien del pueblo, pero que en realidad buscaban solamente su propio interés. Su objetivo es el poder, el dominio, el prestigio personal, la explotación, sus métodos, la violencia y la mentira. No eran pastores auténticos, por eso un día Jesús se conmovió frente a la muchedumbre que le seguía, porque eran como ovejas sin pastor. Los condujo fuera, los hizo acomodar sobre la hierba verde y les proporcionó en abundancia el pan y el alimento de su palabra. Es de notar en esta primera parte del pasaje evangélico la insistencia sobre la voz del pastor, que es escuchada, reconocida e inmediatamente distinguida de los demás, los extraños. Aún después de la resurrección, Jesús será reconocido por su voz. Los discípulos se verán engañados por sus propios ojos. Verán a Jesús como caminante, como fantasma, como pescador, pero el oído nunca les engañó. Su voz era inconfundible. Hoy esta voz continúa resonando nítida y viva en la palabra del Evangelio. Es la única que resulta familiar al discípulo, las otras se sobreponen, aunque fuertes e insistentes, les resulta extrañas. Quien es instruido por el Espíritu es capaz de distinguir en medio del bullicio de tantas otras voces la del pastor, y huye cuando oye el paso de ladrones y predadores, es decir, de los impostores que vienen solo para arrastrar al discípulo por caminos de muerte. Pasamos a la segunda parte. Esos son los versículos 7 al 10. Jesús se presenta primero como la puerta de las ovejas, después como la puerta. Si se tiene presente la aclaración hecha al comienzo, podemos decir que Él es el guardián que posiciona en la entrada del redil como puerta. La puerta tiene una doble función. Deja pasar a los de casa e impide el ingreso a los extraños. Son estas dos funciones las que vienen aplicadas por Jesús en sendas alegorías. Es Él el que decide quién puede entrar, puede tener acceso a las ovejas y quién debe permanecer alejado del rebaño. Puede pasar y es reconocido como buen pastor quien ha asimilado los mismos sentimientos y las mismas disposiciones de Jesús respecto a las ovejas, quien está dispuesto a dar la vida como Él ha dado. Los ladrones y bandidos son aquellos que han venido antes de Él, lo afirma el texto. Ciertamente Jesús no se refería a los profetas y justos del Antiguo Testamento. Pero fijémonos un poco en los ladrones. Los ladrones eran los jefes religiosos y políticos de su tiempo que explotaban, oprimían y causaban toda clase de sufrimientos al pueblo. Bandidos eran los revolucionarios que querían construir una sociedad más libre y más justa, cultivaban ideales nobles, pero recurrían a métodos erróneos, fomentando el odio al enemigo, predicaban el recurso a la violencia, proponían el uso de las armas. Quien actúa de este modo no tiene los mismos sentimientos ni las mismas disposiciones de Jesús. No pasa a través de la puerta. En el último versículo, estamos hablando del versículo 10 que dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Se retoma esta contraposición. Es un dramático crescendo. Se describe las obras del ladrón: roba, mata, destruye. Tres verbos que resumen la obra de la muerte.
Quien quiera que se acerca al hombre para quitarle la vida es un ladrón y está al lado del maligno, es hijo del diablo, que fue homicida desde el principio, como lo dice en Juan 8:44. El comportamiento del pastor es lo opuesto, viene a dar vida y vida en abundancia. A través de la puerta pasan solamente los pastores, sino que entran y salen las ovejas. Jesús se presenta como la puerta también en este sentido. Solo quien pasa a través de él tiene acceso a pastos jugosos, encuentra el pan que sacia, en el capítulo 6 de San Juan, y el manantial que brota dando vida eterna, San Juan 4, obtiene pues la salvación. Así que Jesús es una puerta estrecha, tal como la planteó Mateo 7:14, porque pide la renuncia a uno mismo, el amor desinteresado a los demás, pero Él es el único que conduce a la vida. Todas las demás puertas son trampas, agujeros que se abren sobre precipicios de muerte. Es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Lo dirá Mateo 7:13. Celebremos pues con alegría este domingo de Jesucristo, nuestro buen pastor, y califiquémonos nosotros qué tipo de ovejas somos, corderos, ovejas o cabritos. Por eso pidamos a Dios saber distinguir.